Recursos para clase, episodio 25. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al podcast de Recursos para clase, donde hablamos de recursos, formaciones y tecnología en el mundo de la educación. Hoy vamos a dedicar este programa a los ganadores y ganadoras de los premios Profes con Recursos. Mañana, día 7 de febrero, será la gala de entrega de los premios, todavía no se sabe quiénes han sido, y mañana a las 7 de la tarde, en el Instagram de Recursos para Clase, vamos a hacer esa entrega de premios virtual. Así que os espero en Instagram para ver quiénes han sido los ganadores y ganadoras. Y bueno, vamos con el tema del día. Hoy vamos a hablar de los recursos interactivos. Voy a hablar un poquito de lo que es un recurso interactivo, qué entendemos por eso, y diferentes alternativas o herramientas con las que podemos crearlos. Pero antes, como siempre, te cuento que en recursosparaclase.es vas a encontrar los cursos, herramientas, metodologías y todo lo necesario para vuestro trabajo como docente. Trabajes en el nivel que trabajes. Cada semana hay contenido nuevo y esta semana vamos a tener las dos siguientes clases del curso de inteligencias múltiples. Estamos repasando qué son las inteligencias múltiples. Nuestra profe Lidia Andrés nos está dando herramientas para identificarlas y cómo potenciarlas y trabajarlas en clase. Ya sabes, en recursosparaclase.es, el Netflix de formación para docentes. Y bueno, vamos a por el episodio de hoy, a por el tema del día. ¿Qué es y qué no es un recurso interactivo? Yo reconozco que la primera vez que oí la palabra de cuaderno interactivo, me presentaron un cuaderno en papel y me quedé así un poco como confusa, porque para mí interactivo, pues inmediatamente mi cerebro había pensado en algo digital, algo con el ordenador o una tablet. Pero al final interactivo a lo que se refiere es que pasemos de solo escribir en el cuaderno o de solo dar la respuesta, sino que seamos más activos, que haya que crear, que recortar, que mover elementos. Esa es la esencia de que sea interactivo. Por lo tanto, un cuaderno en papel podemos hacer que sea interactivo. Lo que hacíamos en este caso era pues crear como pequeñas ventanitas en el cuaderno para que pues tuvieras como una portada. Ahí vieras pues un personaje, por ejemplo, cuando destapabas esa ventanita, pues podías ver los datos más importantes de ese personaje. Y eso lo hacíamos pues pegando un papelito encima del cuaderno que se pudiera doblar y tapar el contenido y abrir y ver esos datos más importantes de ese personaje, por ejemplo. Más cositas que se pueden hacer, pues puedes trabajar, por ejemplo, con una cartulina para que sea un poco más grande, un poco más resistente, y ahí poner diferentes elementos que puedas poner y quitar con un velcro, de manera que se puedan construir frases, que podamos organizar elementos según una categoría y que podamos a lo mejor recoger lo que hemos visto durante estas últimas clases o de este contenido, que ellos puedan crear, pues, por ejemplo, como su portfolio de lo que han trabajado y que puedan añadir elementos y que sea una forma más activa y de trabajar con el contenido. Al final lo que estamos logrando con esto es eso, que manejemos esos contenidos, que tengan que pensar y reflexionar sobre ellos, dónde van, dónde vienen, esto, qué tipo de información es, y pues puedan interiorizarlos mejor esos contenidos. Esto sería, por ejemplo, los flipbook que quizá habéis visto, que bueno, pues van haciendo como pestañitas y se van viendo y abriendo según el contenido de cada pestaña. También son los folders, que son como carpetas grandes. También hay versión modo mochila. Veréis que, bueno, aquí imaginación al poder de cómo podemos crear esto, ¿no? Este formato como fuera del cuaderno. Pero ya os digo que hay ciertas cosas que podemos añadir propiamente en su cuaderno, de manera que ese cuaderno pues tenga más vida, que esté más creado, más creativo, que puedan sentir un poco más como que este cuaderno es suyo y es algo con lo que trabajar y es un elemento de trabajo, y puedan añadir un poquito también pues de su creatividad y les sea más útil y más atractivo, ¿no? Luego a la hora de repasar o de trabajar con él. Y luego pues está la versión digital, ¿vale? Ya veríamos la versión online de cómo crear recursos interactivos, que claro, nos van a dar como mucho juego,
sobre todo pues si pueden trabajar en ordenador o en tablet. Y voy a daros como algunas ideas de cómo podemos crear recursos interactivos, algunas herramientas. La primera, PowerPoint. Con PowerPoint puedes crear tu recurso interactivo. ¿Cómo? Podrías crear un juego haciendo una combinación con las transiciones que tienen PowerPoint. Con PowerPoint puedes decir que cuando se clique en un punto, pues se pase a la siguiente diapositiva, a una o a otra, y puedes hacer como que eso sea un juego. Jugando con las pestañas, tendrías que pensar cuál es la secuencia de lo que tiene que pasar, y de esta manera luego, cuando ya lo tienes montado, lo que tienes que hacer es descargarlo como ejecutable. De manera que se va a crear como un pequeño programita, que es un archivo, que cuando otra persona abre ese ejecutable, abre ese archivo, le va a aparecer ya directamente la presentación, ¿vale? No va a poder editar sobre ella y le va a aparecer como si fuera un juego. Entonces tú puedes ahí pues crear ruletas, recursos que estén basados en seleccionar la respuesta correcta y demás. Esta quizás sea pues la opción pues que hay que manejar un poquito más de PowerPoint. Para esto os recomiendo que visitéis el curso que tenemos de PowerPoint. Tenemos 3 cursos, pues en el tercero vemos recursos interactivos y vemos cómo crearlos y cómo hacer todo esto. Otra herramienta imprescindible, sobre todo si estás pensando en hacer algo interactivo, es Genially. Genially nos va a permitir crear una presentación en la que tengamos elementos en los que se pueden mover por la pantalla, por lo tanto podemos hacer algo en plan ordena estos elementos en categorías, completa esta frase con las palabras que te doy abajo. Luego también podemos hacer pequeños cuestionarios de preguntas y respuestas y que tengan que pulsar, y según si pulsan la correcta o la incorrecta, pues va a salir el mensaje de está bien o revisa esto. Podemos también crear mapas mentales, crear actividades colaborativas también, podemos crear tableros interactivos, juegos con dados, ruletas, maquetar apuntes, podemos crear diferentes series de imágenes para seguir y trabajar también la lectura con textos y con imágenes. De todo esto os recomiendo muchísimo. Primero, si no tienes idea de Genially o lo has intentado alguna vez y no te aclaras mucho, tenemos una masterclass que va de cero a entender todo el universo de Genially, lo que tiene, las opciones que nos da. Y luego tenemos el curso de aplicaciones en el que Sonia nos va ayudando a hacer cada uno de los últimos juegos que os he dicho, paso a paso, cómo hacerlo y cómo crearlo. Y veréis lo potente que es, podemos compartirlo con nuestras clases, con nuestros estudiantes y que ellos vayan a su ritmo jugando y estudiando y trabajando con esos elementos que les hemos proporcionado. Más ideas para las actividades interactivas. Hay algo muy sencillito, pero que puede seros muy potente y de mucha ayuda, que es la web de Live Worksheets. Lo bueno que tiene esta web es que de una manera muy sencilla tú puedes haber creado tu recurso, tu actividad en el programa que tú quieras, lo puedes pasar a imagen o en PDF, y luego esa imagen o PDF, que por ejemplo pues es una actividad para completar, para unir con flechas elementos, para poner su propia respuesta a una pregunta que se hace, pues podemos subirla a esta web y desde esta web crear las cajitas y las opciones para que desde el propio ordenador se pueda responder esa actividad. De manera que puedes crear ejercicios, evaluaciones, sopas de letras, ejercicios de speaking, porque también puedes añadir audios en la propia hoja, y de esta manera pues luego lo envías a tus estudiantes, pueden responderlo a través de la web y que tú recojas los resultados de esa evaluación, de las respuestas que han dado a esa actividad. Y bueno, vamos a ver más ideas para crear recursos interactivos. Luego tenemos webs como por ejemplo hablar de quizzes. Esta web nos permite crear cuestionarios, pero también nos permite crear presentaciones. Da un paso más,
que lo que nos permite hacer Kahoot en el sentido de cuestionarios pues es similar a Kahoot, pero también podemos crear presentaciones, de manera que podríamos poner contenido propio de una presentación y después de eso hacer una pregunta sobre ese contenido. Además nos permite añadir memes que podemos crear con nosotros mismos o los estudiantes y de manera pues bueno que se intentan gamificarlo un poquito más, tienen algunas ideas también de gamificación. Entonces bueno, es un paso más avanzado a Kahoot y es igual de sencillito. También tenemos curso en la web y podéis buscarlo y veréis que está genial. De todas estas cosas que os estoy hablando os voy a dejar los links en las notas. Y quería terminar recomendándoos otra de las opciones que en un directo que hicimos hace poco en Instagram os hablé de esta web y os gustó un montón. Y bueno, pues quería recogerla hoy también aquí, que es Book Creator. Book Creator lo que nos permite es crear nuestro propio libro de clase. De manera que podríamos crear un libro en el que haya vídeos, haya imágenes propias de la clase, que podamos ir añadiendo contenidos según vamos trabajando en clase. Además, lo que más me gusta de esta aplicación es que los propios estudiantes pueden crear su propio libro de clase, de manera que sea como ese portfolio que se habla muchas veces, en el que vayan recogiendo lo que van aprendiendo, de manera que puedan ellos crear su contenido, crear un producto de lo que están aprendiendo y trabajarlo y trabajar, como he dicho antes, también su creatividad, su forma de aprender, si quieren algo más visual, si quieren más texto, podemos añadir también audios, podríamos añadir imágenes de cómic con personajes creando pues esas situaciones que estamos aprendiendo o hablando de ese tema. Se podrían crear artículos, es genial porque podemos maquetarlo, nos da opciones un poco de maquetación y podemos crear ese libro que es en digital y se puede compartir también con las familias para que vean el progreso y para que pues vean eso que están creando en clase que es tan motivante y tan divertido. Y luego podríamos crear nuestro propio libro de texto, digamos, de clase y en el que añadamos pues las cosas como las queremos trabajar con esos elementos de apoyo para que ellos también lo puedan ver en casa cuando quieran. Entonces, bueno, esta web a mí me parece que es genial y que puede crear una dinámica muy buena en clase. Y bueno, no hay más opciones, por supuesto. De hecho, te animo a que nos digas qué aplicaciones o qué recursos o si haces diferentes dinámicas también en papel, que nos las pongas en comentarios donde estés escuchando este podcast, porque estaremos encantados, encantadas de leerlas y de seguir aprendiendo y conocer más cosas. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Como os he dicho, os voy a dejar todos los enlaces y todas las cosas en las notas. Podéis encontrarlo en recursosparaclase.es/podcast. Están ahí todos los episodios del podcast también. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y suscribiros a Spotify. Y muchísimas gracias por suscribiros a los cursos, porque gracias a ello esta plataforma es posible y podemos seguir ayudando a más docentes. Además, quiero anunciaros que tenemos nuevo diseño de la web de recursosparaclase.es, que os animo a que paséis a visitarlo y que espero que os guste, que os haga más fácil encontrar todas las cosas que ya tenemos. Tenemos ya más de 50 cursos a los que puedes acceder por una cuota de 12,50 al mes. Así que os esperamos por Recursos para Clase. Muchas gracias por todo. Nos escuchamos en el próximo programa con más contenido sobre educación. ¡Feliz día!